Seguimos con nuestro estudio de las iglesias de Apocalipsis, de estas 7 iglesias. Lo empezamos en la última ocasión, así que vamos a ver la segunda iglesia, en este caso la iglesia de Esmirna. Y en todas vamos a ver más o menos el mismo bosquejo, aproximadamente la misma estructura. Si recordáis, cuando vimos la de Éfeso, para recordar mejor ese bosquejo, lo veíamos con 5 R, 5 palabras que empezaban con R para recordar mejor cada punto. Y hoy también vamos a ver otras 5 R, pero en este caso va a haber una diferencia bastante notable con la iglesia de Éfeso y con el resto de las iglesias, excepto la de Filadelfia, que la veremos en el capítulo 3, a partir del versículo 3 al 7, me parece que es. No, 7, a partir del versículo 7. Y es que tanto en Esmirna como en Filadelfia, esa R del reproche no se da. Esto no significa que fuera una iglesia perfecta, sin pecado, pero el testimonio que estaba dando, la vida de iglesia que estaban teniendo estos creyentes, pues nuestro Señor Jesucristo consideró el no darle ningún reproche. El Espíritu Santo movió a Juan para escribirlo de esta manera. Así que vamos a ver, como digo, otras 5 R, ahora las veremos en esta iglesia de Esmirna. Y os invito a que me acompañéis a la lectura de esta carta breve que encontramos en el capítulo 2 de Apocalipsis, los versículos del 8 hasta el 11. Apocalipsis capítulo 8, versículos 2 al 11. Versículo 8 al 11 dice, leo la versión de las Américas: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que está por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Hasta aquí la palabra del Señor. Y como he dicho, vamos a ver 5 R's que nos van a ayudar a entender mejor este texto, a estudiar mejor este texto. En primer lugar, en la primera parte del versículo 8 vamos a ver el receptor. Como digo, un bosquejo muy parecido en todas las cartas. En segundo lugar, la segunda parte del versículo 8, después del receptor, el remitente. En tercer lugar, en el versículo 9, el reconocimiento. El versículo 10 veremos, esto si fuera el Scrabble sería doble punto de palabra, los requisitos reconfortantes. Y en el versículo 11, la recompensa. 5 R con las que vamos a ver y estudiar este texto. En primer lugar, el receptor. Dice el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. En la iglesia de Éfeso nos tiramos un poquito más de tiempo, más extenso, para entender lo que era el ángel, lo que eran los candelabros, pero ya hay partes que ya las sabemos y simplemente pues las recordamos, no hace falta entrar en detalle, pero vimos que los ángeles se refiere a los ancianos de esta iglesia, a los líderes espirituales de estas iglesias. Y esta iglesia, como digo, se situaba en la ciudad de Esmirna, a unos 60, depende del comentario, 58, 62 kilómetros al norte de Éfeso. Esmirna era una ciudad muy próspera económicamente, era una ciudad muy hermosa, pero también destacaba la lealtad que tenía esta ciudad a Roma. Era una ciudad leal a Roma y también era una ciudad que se caracterizaba por la idolatría. En el año 26 después de Cristo construyeron un templo dedicado al emperador Tiberio. La calle más famosa de Esmirna era llamada la calle de Oro, y allí se encontraban los templos dedicados a dioses como Cibeles, Zeus, Esculapio, Némesis, Afrodita. Así que podemos imaginar cómo era la idolatría en esta ciudad. No solo a esos falsos dioses, sino también la idolatría al emperador romano. Cuando Juan escribe esta carta estaba gobernando Domiciano, y este emperador
decretó que los ciudadanos deberían también adorar al emperador. Y una muestra de esa adoración era que como mínimo, una vez al año, tenían que ofrecer incienso ante el altar de César. ¿Y cómo se comprobaba si lo habían hecho o no lo habían hecho? Bueno, pues cuando presentaban esa ofrenda, le daban un certificado de que habían presentado dicha ofrenda. Así que, en medio de una ciudad que estaba acostumbrada a la idolatría, a rendir culto a muchísimos dioses, una ciudad que, leal a Roma, adoraba al emperador romano, y esa adoración se demostraba con un certificado, nos encontramos a unos creyentes que están permaneciendo fieles a Dios, adorando al único Dios verdadero, sin certificado de que habían adorado al emperador, al César. Y como veremos, esto trajo a esta iglesia mucho sufrimiento. La palabra Esmirna proviene de la palabra hebrea que se traduce como mirra. Y la mirra, como sabéis, era un aceite que se usaba para perfumar, tanto en vida como para embalsamar a los muertos. La connotación que tenía la mirra normalmente estaba asociada al sufrimiento. Y no es casualidad de que esta ciudad se llame Esmirna, que significa mirra. Como digo, se usaba para perfumar tanto en vida, pero también se usaba mucho en muerte. Leemos, por ejemplo, en Mateo 2:11, que entrando estos sabios de Oriente en la casa, vieron al niño con su madre María, postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros y le obsequiaron oro, incienso y mirra. Daban la bienvenida a la vida del niño con esta mirra. También esa mirra anunciaba o prefiguraba un poco el sufrimiento que había de venirle a este niño. Y asimismo leemos en Juan 19:39 que Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, se refiere a la muerte del Señor Jesucristo, trayendo una mezcla de mirra y de aloe, como de 100 libras. Así que este simbolismo de Esmirna con la mirra no es casual. No quiero caer en el riesgo de espiritualizar un texto, alegorizarlo, pero yo creo que no es casual. Una iglesia sufriente y que se asocie con la mirra. Que el perfume del Evangelio se difuminaba por esta ciudad pagana, alumbraba la luz de Cristo en esta ciudad por medio de estos creyentes, y a causa de ese testimonio sufrían, y en muchos casos, como veremos, hasta la muerte. Y esa mirra que se usaba para embalsamar a los muertos. Y como dato también interesante, Esmirna sigue existiendo hoy y se sitúa en Turquía, la ciudad turca que se conoce como Izmir, con Z. La ciudad de Izmir es donde estaba, o lo que era antes, Esmirna. En segundo lugar, la segunda R, el remitente, sigue diciendo el versículo 8, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. También ya lo explicamos en la anterior ocasión, el remitente de todas las cartas es el Señor Jesucristo, y en cada carta se presenta con una serie de atributos, de características. En este caso se describe a sí mismo con dos pares de atributos que aparecen en Apocalipsis en el capítulo anterior, en el capítulo 1, versículos 17 y 18, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Por una parte, al presentarse el Señor Jesús como el primero y el último, nos muestra que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque el primero y el último era como Dios se presentaba en el Antiguo Testamento. Leemos, por ejemplo, en Isaías 44:6, así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. 4 capítulos después, Isaías 48:12, óyeme Jacob, Israel a quien llamé, yo soy el primero y también soy el último. De manera que Jesucristo se está presentando como Dios. Yo soy el primero y el último. Jesucristo es Dios y Jesucristo es eterno. La segunda persona de la Trinidad es el primero. Él ha existido desde siempre, desde la eternidad pasada, antes de que nada fuese creado. Y Él es el último porque Él es eterno y seguirá existiendo por siempre.
Por otra parte, Jesús se presenta con otras dos características, otros dos pares de características: el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice Primera de Pedro 3:18 que Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Sabemos que el Señor Jesucristo es 100% Dios, como hemos visto, es el primero y el último, pero también es 100% plena y verdaderamente hombre. El que estuvo muerto, Jesucristo hombre, murió en la cruz del Calvario, siendo el sacrificio perfecto por nuestro pecado. Y el Padre aceptó plenamente dicho sacrificio, le satisfizo completamente. ¿Y cuál fue la muestra de que ese sacrificio le satisfizo? Le volvió a la vida, en un cuerpo glorificado. Así que estas palabras, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, serían unas palabras que consolarían grandemente a esta iglesia sufriente de Esmirna. ¿Por qué? Por una parte, porque ningún ser humano en la existencia de la humanidad ha experimentado un sufrimiento comparable al que experimentó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nadie ha sufrido ni sufrirá un sufrimiento, valga la redundancia, comparable al que el Señor sufrió en la cruz del Calvario, al que estuvo muerto. Pero por otro lado es Él el que ha vuelto a la vida. Su resurrección es la primicia de aquello que hemos de resucitar en cuerpos glorificados y disfrutar de la eternidad con Él. Así que estos creyentes, sufriendo por causa del Evangelio, algunos de ellos morirían por causa del Evangelio, y el ejemplo de Cristo, la descripción de Cristo, le daba la seguridad de que después de la muerte vivirían con Él eternamente. En tercer lugar, la tercera R, el reconocimiento. Versículo 9. Reina Valera dice: yo conozco, o comienza diciendo este versículo, yo conozco tus obras. Tus obras no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Tampoco altera el significado, lo leamos o no. Pero leo lo que pone la versión de la Americana. Yo conozco tu tribulación. Reina Valera dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. La palabra tribulación significa sufrimiento, significa aflicción. Y yo estoy convencido de que, si no todos, la mayoría de los que estamos aquí, a lo mejor los que más jovencitos no, pero todos hemos conocido a alguna persona que está pasando por algún momento de dificultad, de enfermedad, de pérdida de un ser querido, y cuando hemos tratado de consolarle nos ha dicho: es que tú no sabes por lo que estoy pasando. O tal vez nosotros mismos hayamos sido los que hayamos pronunciado esa frase. Han venido a consolarnos: es que tú no sabes por lo que estoy pasando. Bueno, a Jesucristo no puede responderle de esta manera. Cuando el Señor le dice a los creyentes: yo conozco tu tribulación, le está diciendo: tengo un conocimiento perfecto, completo, de lo que te está pasando, no solo porque soy omnisciente, sino también porque lo he sufrido en mi propia carne. Yo sí sé lo que estás pasando. Yo, siendo Dios, me hice siervo, me humillé, sufrí pobreza física en esta tierra, fui maltratado, fui traicionado, fui acusado injustamente, fui llevado a la cruz del Calvario. La ira del Padre cayó sobre mis hombros para perdonar vuestros pecados, y todo ello fue porque fui obediente a Dios. Jesús está diciendo: yo he sufrido mucha más tribulación que la que vosotros podáis sufrir en la vida. Sé perfectamente lo que estáis pasando y no estáis solos en la tribulación. Yo estoy con vosotros. Y sigue diciendo: yo conozco tu obra, tu tribulación, y dice: y tu pobreza. Esta palabra pobreza en el original hace referencia a pobreza extrema. Se usaba para describir a los mendigos cuyas vidas dependían de la limosna que le diese a Dios. Por causa de su fidelidad a Cristo, estos creyentes lo habían perdido todo, debido a la persecución que sufrían, tanto de los judíos como de los romanos. Pero fijaos lo que dice a continuación el Señor Jesús: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero
eres rico. A pesar de la situación de pobreza extrema, los creyentes de Esmirna eran ricos espiritualmente, y esa es la riqueza que importa. Esto muestra que la situación material de uno no es necesariamente el reflejo de la condición espiritual de alguien, y por supuesto que no ha de ser la prioridad en la vida de alguien. Esto nos recuerda las palabras del Señor en Mateo 6, 19 al 21. Dice Mateo 6, 19: no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y el corazón de estos hermanos de Esmirna vivía para obedecer a Dios, vivía para servir a Dios, vivía para testificar de Dios a pesar de su pérdida material aquí en la tierra. Y eso estaba haciendo que ellos acumulasen ganancias, galardones, para su eternidad en la gloria. Ellos eran ricos, a pesar de no tener nada. Y sigue diciendo el versículo 9, que yo también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Pero son judíos o no son judíos? Bueno, eran descendientes físicos de Abraham. Eran judíos de raza, pero no eran judíos espiritualmente. No pertenecían al pueblo de Dios. Como Pablo dijo en Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y dice que estos que decían ser judíos, que no lo eran, que eran judíos de raza, pero no eran judíos espiritualmente, eran sinagoga de Satanás. Y esta palabra sinagoga parece indicar que estos llamados judíos literalmente se reunían en una sinagoga. Aunque a día de hoy todavía no hay registro, no se ha logrado ubicar dónde estaba exactamente esta sinagoga. Pero lo triste es que sí se reunían como sinagoga, pero no se reunían para estudiar la Escritura, no se reunían para explicar la Escritura, no se reunían para aplicar la Escritura, sino que se reunían para atacar a los creyentes de Esmirna. Pablo los llama sinagoga de Satanás porque hacían las mismas obras que hace Satanás: oponerse al Evangelio y atacar a los cristianos. Y esta expresión nos recuerda a las palabras de Juan, mismo escritor de Apocalipsis, en su Evangelio, en el capítulo 8, versículos 37 al 44, no lo vamos a leer el texto entero, pero allí le dice a los fariseos que a pesar de ser descendientes físicos de Abraham, Juan capítulo 8, en el versículo 44 les dice: pero vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. ¿Y cómo atacaba esta sinagoga de Satanás a los creyentes de Esmirna? Pues nos lo dice el texto: y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y si bien blasfemia se puede usar para hablar mal de Dios, en este caso, en este contexto, tiene la connotación de calumnia. Se puede traducir como calumnia, como hablar mal de alguien, como mentira. Las mentiras que estaban levantando en contra de estos creyentes de Esmirna. Estaban blasfemando, estaban levantando calumnias para hacerlos sufrir. ¿Y qué blasfemias, qué calumnias proferían en contra de estos hermanos en la fe de Esmirna? Bueno, pues, por ejemplo, los acusaban de canibalismo. Falsamente, por supuesto. ¿Por qué? Porque malinterpretando el simbolismo del pan y del vino, de la carne y la sangre de Cristo, decían que eran caníbales, que comían carne y que bebían sangre. Los acusaban falsamente de inmoralidad, de besarse lujuriosamente entre todos, cuando tergiversaban el significado del ósculo santo. Los acusaban de inmoralidad porque decían que cometían incesto, porque se casaban entre hermanos, malinterpretando el significado de hermano en la fe.
los acusaban falsamente de destrozar los hogares. ¿Por qué? Porque cuando un cónyuge en un matrimonio o el miembro de una familia, un padre, un hijo, un hermano, se convertía a Cristo, pues sí es verdad que había un conflicto en la familia. Pero normalmente era el no creyente el que cargaba contra el cristiano. Y sí es verdad que la familia se rompía, normalmente es que al creyente lo largaban de la casa, pero los acusaban de ser ellos los que destrozaban los hogares. Los acusaban falsamente de ser ateos. ¿Por qué? Porque rechazaban rendir culto a todos los dioses que había en esa calle de oro y por el resto de la ciudad. Los acusaban de rebelión contra el Estado, porque se negaban a ofrecer sacrificios al emperador y a rendir culto al emperador. No reconocían a César como señor y decían: estos son unos rebeldes que quieren derrocar el Estado, son peligrosos políticamente hablando. Y claro, todas estas blasfemias, todas estas calumnias, a causa de su fidelidad a Cristo, llevaron a esta iglesia, como ya hemos dicho, a sufrir extrema pobreza y a ser perseguidos tanto por los judíos como por los romanos. Y la situación no iba a mejorar, iba a ir a peor. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto: los requisitos reconfortantes. Versículo 10. No temas, empieza diciendo, no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Mira, después de que Cristo reconoce públicamente en la carta la fidelidad de estos hermanos en medio de la tribulación, ahora les va a reconfortar. Pero no les va a reconfortar como nosotros esperaríamos desde nuestro sentido común, reconfortar a alguien que está pasando por pobreza, por sufrimiento. Yo lo lógico es que esperaría que después de ese no temas, pues el Señor Jesús dijera: no temas, me habéis demostrado con creces vuestra fidelidad, así que vuestro sufrimiento aquí se termina. Pero lejos de esto, el Señor Jesús le da el primer requisito: no temas, anunciándole que está por venir más sufrimiento, que está por venir más persecución, que el diablo iba a usar esas blasfemias, esas calumnias para echar, dice el texto, literalmente es seguirán echando, lo que nos hace suponer que ya había gente que estaba en la cárcel, a algunos de estos creyentes en la cárcel para ser probados. Incluso dice que sobre algunos de ellos vendría una tribulación por 10 días. Por cierto, no sabemos qué tribulación es, pero a la luz del contexto, a la luz del texto, a la luz de la gramática del texto, no hay indicación alguna de que estos 10 días no fueran 10 días. No es un simbolismo. No sabemos qué le iba a pasar, pero iban a ser 10 días de tribulación. Así que no busquemos en el texto un significado que no tiene y que no vamos a encontrar. Pero en medio de este anuncio de sufrimiento, Jesús les dice: no temas. En el original griego, deja de estar teniendo miedo de lo que estás por sufrir. Y es lógico que tuvieran miedo. Vamos a ver, están sufriendo grandemente y me anuncias que voy a sufrir más, que la situación va a ir a peor. Pero fijaros, cuando el Señor les dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué es lo que está demostrando aquí Jesucristo? Que Él es soberano ante absolutamente todo, incluso sobre el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo solo podría actuar dentro de los límites que trazó Dios, como pasó con Job. Por mucho que el diablo quisiera, no podría darles tribulación por 1 año, ni por 3 meses, ni por 11 días, ni por 10 días y 30 segundos. Porque el diablo no puede actuar fuera de los límites que Dios le permite. Y como escuché a un predicador, y cito: si hay 10 días de tribulación, siempre habrá un 11º día en el que Dios librará a su pueblo. Si no es aquí en esta vida, será en la eternidad. Vuelvo a citarlo.
Si hay 10 días de tribulación, siempre habrá un 11º día en el que Dios librará a su pueblo. Si no es aquí en esta vida, será en la eternidad. Un segundo requisito para reconfrontar a estos hermanos. Versículo 10 sigue diciendo: sé fiel hasta la muerte. En el original sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque estos hermanos ya eran fieles. Y Jesús les anima: no os rindáis, seguir siendo fieles, aunque para algunos de vosotros suponga morir por causa de esta fidelidad. Porque la muerte es algo terrible para todo aquel que muere sin Cristo. ¿Por qué? Porque esto supone el infierno eterno. Por eso dijo Jesús en Mateo 10:28: no temáis a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel, y está hablando de Dios, que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Pero para un verdadero hijo de Dios, la muerte física es el inicio de la verdadera vida. Y Jesucristo le está diciendo a estos creyentes de Esmirna: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, la corona que es vida. Nuevamente, no quiero correr el riesgo de alegorizar o espiritualizar algo que el texto nos dice, pero Esmirna era conocida, era una ciudad, hemos dicho al inicio, muy hermosa, y era conocida como la corona de Esmirna. Y en este versículo se le da la promesa de la corona de la vida a los creyentes que vivían en la corona de Esmirna, contrastando la belleza temporal y pasajera de esta ciudad, de lo material, con la genuina belleza de la ciudad de Dios, como hemos cantado al inicio de nuestra reunión. Así que estos dos requisitos: no temer los sufrimientos que están por venir y ser fieles hasta la muerte, son reconfortantes, porque nos muestran que Dios tiene el control absoluto sobre todo nuestro sufrimiento. Porque nos da la seguridad de que el sufrimiento tiene fecha de caducidad. Como mucho, va a durar hasta el día que te mueras. Hasta el día que el Señor te llame a su presencia, donde allí desaparecerá por completo y disfrutaremos de la vida eterna con Él. Y por último, y mucho más breve, la última R, la recompensa. Versículo 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase, el que tiene oído, oiga, nos llama a prestar toda nuestra atención, porque lo que va a decir ahora es muy importante. El vencedor, tampoco vamos a pararnos a explicarlo, ya lo vimos con la iglesia de Éfeso. El vencedor hace referencia a todos y cada uno de los cristianos. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. En el original es una negación muy enfática, es una doble negación. Se podría leer: el vencedor nunca sufrirá daño de la muerte segunda. Aunque la fidelidad de estos cristianos les podría llevar, y algunos llevó hasta la muerte física, ellos tenían la seguridad de que en Cristo su salvación era completa, de que no sufrirían el daño de la muerte segunda, de que habían sido liberados de la condenación eterna que le espera a todo aquel que muere sin Cristo. El que tiene oídos, oiga, estad atento. Apocalipsis 20, 14. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda, el lago de fuego. 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si no tienes a Cristo en tu vida, cuando mueras, tu destino va a ser la muerte segunda. Pero Dios hoy, ahora, te está ofreciendo la corona de la vida. Y te la ofrece por gracia, por medio de la fe en Cristo. Solo tienes que acudir a Cristo en arrepentimiento y fe, pidiéndole perdón por tus pecados y confesándole como el Señor y Salvador de tu vida. Y recibirás esa corona de la vida.
recibirá salvación y vida eterna. Y aquellos que ya hemos recibido esa corona de la vida y que tenemos la certeza de que la disfrutaremos en la eternidad cuando estemos en presencia de Cristo, seamos agradecidos a Dios por su soberanía. Démosle la gloria a Dios por su soberanía, porque Él tiene control sobre todo lo que nos acontece y sobre todo lo que nos va a acontecer. Y tenemos la seguridad de que a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todo nos ayuda para bien, lo entendamos o no lo entendamos. ¿Por qué? Porque todo lo que nos sucede lo usa nuestro Dios para que seamos conformados conforme a la imagen de su Hijo. Así que frente a esta carta a la iglesia de Esmirna, frente al ejemplo de nuestros hermanos en Cristo de Esmirna, oremos en esta tarde para que el Señor nos ayude a imitar la fidelidad de estos hermanos, de esta iglesia sufriente, y que su Santo Espíritu nos dé la valentía para ser fieles y para perseverar en medio de cualquier tribulación por causa de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra.